Buen día para todos, mi nombre es Erika Paola Medina González, pertenezco al grupo 221 de la asignatura de Psicología Social en el programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y el día de hoy voy a dar una breve explicación de algunos referentes bibliográficos de los cuales se nos solicitó en la guía de actividades. El primer referente sobre el cual vamos a hablar es El imperio academicista por encima de la realidad histórica, del autor Edgar Barrero Cuellar, del año 2017. En este referente, él nos explica un poco de cómo fue la llegada de la psicología a nuestro país, que data del año 1947, a través del título Instituto de Psicología en Colombia. Básicamente nos explica cómo fue el proceso de la llegada de o la instauración de la psicología como una carrera profesional, ya que aquí no estaba establecido como, digamos, ese ámbito de la salud. Entonces, teniendo en cuenta que pues tenía su proceder primeramente de los Estados Unidos. También nos habla acerca del principio de la negatividad de la psicología, donde se refería precisamente al problema que pues se negaba a que las personas pudieran ejercer dicha carrera en ese momento. También habla sobre las condiciones sobre las cuales las personas tuvieron que, digamos, mediar para poder ejercer dicha profesión en ese entonces, pues como les mencionaba, pues ya que no estaba considerada como una profesión. También habla sobre cómo históricamente sobre la revolución bolivariana, teniendo en cuenta de que se presentaban como algunos enfrentamientos filosóficos donde había como discrepancias entre el gobierno, la economía, la educación, la religión, las ideas políticas. Entonces digamos que de alguna manera el ámbito psicológico se veía afectado. Habla también sobre lo que es la metodología del estudio, teniendo en cuenta que la relación de la solidaridad entre el análisis crítico del discurso y la psicología de la liberación busca hacer visible eso que históricamente se niega a las grandes mayorías. Y para entender un poco mejor lo que es el análisis crítico del discurso, el autor menciona que tuvieron en cuenta el libro escrito por el profesor Rubén Ardila en 2013, considerado como uno de los psicólogos más prestigiosos tanto en Colombia como a nivel mundial, y también algunos grupos de investigación de psicología acreditados por el Sistema Nacional de Ciencias y Tecnologías de Colombia. Y de allí pues se toma la información pertinente, se analiza y digamos, se arrojan resultados importantes que dan pues la explicación de cómo el análisis crítico del discurso nos permite comprender la psicología. Y también habla y menciona sobre la historia crítica de la psicología en Colombia. Y habla que, pues nuevamente, sobre un nuevo libro del autor Rubén Ardila, denominado La historia de la psicología en Colombia, y habla un poco sobre el abordaje histórico de la psicología en nuestro país, desde los pueblos originarios, pasando por el periodo de la psicología denominado la conquista española, todo lo que fue o sucedió durante el siglo XIX hasta llegar pues al siglo XX. Y también se estudia un poco lo que es la historia de la psicología colombiana, teniendo en cuenta los 5 cuerpos del pueblo colombiano, los cuales han sido denominados como cuerpo físico, cuerpo mental o psicológico, cuerpo inconsistente, cuerpo mágico y cuerpo espiritual. Ahora hablaremos un poco del referente hacia una psicología de la liberación, del autor Martín Baró del año 2006, donde trata algunos aspectos importantes en la psicología.
Uno de ellos es la esclavitud de la psicología latinoamericana, donde refiere que la miseria de la psicología latinoamericana precisamente hunde sus raíces en una historia de dependencia colonial que no coincide con la historia de la colonia iberoamericana, sino con el neocolonialismo del garrote y la zanahoria que se nos ha impuesto desde hace un siglo. También hace referencia al mimetismo cientista, que corresponde a aquella aceptación acrítica de las teorías y modelos y es precisamente la negación de los fundamentos de la misma ciencia. También hace referencia a lo que es la carencia de una epistemología adecuada, donde no reconoce más de lo que ha llegado a ignorar aquello que en la realidad existente niega, es decir, aquello que no existe pero que sería históricamente posible si se dieran otras condiciones. También refiere que existen algunos falsos dilemas, dentro de los que menciona la psicología científica frente a la psicología con el alma, la psicología humanista frente a la psicología materialista y la psicología reaccionaria frente a la psicología progresista. Refiere básicamente hacia una psicología de la liberación. Desde la inspiración de una teología de la liberación se proponen elementos esenciales para la construcción de una psicología de la liberación. Estos elementos corresponden a un nuevo horizonte, una epistemología y una nueva praxis. Y entonces estos corresponden. Un nuevo horizonte es la psicología lo hace ver del modo que se trabaja por la liberación de los pueblos latinoamericanos, un proceso que entraña una ruptura con las cadenas de la opresión personal como de las cadenas de la opresión social. La nueva epistemología refiere que es asumir una nueva perspectiva. No supone obviamente echar por la borda pues los conocimientos anteriormente adquiridos, sino que es más la relativización y revisión crítica de las perspectivas de las mayorías populares. Y aquella nueva praxis corresponde a un nuevo conocimiento psicológico que permite ubicar en una perspectiva los pueblos. Y finalmente tenemos el referente Psicología y Contexto Social, el desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones en el futuro, que corresponde al autor Ovejero del año 2011. Y aquí nos expresa que los psicólogos sociales aceptan a la sociedad tal y como existe, teniendo una relación confortable con las instituciones sociales, intentando siempre ayudar a la gente sin necesidad de enfrentar los intereses del sistema. Y por eso allí, digamos, expresa 3 puntos importantes de lo que es la psicología teórica, la psicología social aplicada y profesional y lo que corresponde a la nueva psicología social o posmoderna. Referente a la psicología social teórica, que corresponde a aquella que nació en el Renacimiento y que tuvo un proceso de individualización para poder ser determinada como una ciencia. Y nos refiere la novela de Occidente llamada La Celestina del autor Fernando Torres, que fue como la primera novela donde se vino a conocer como temas relacionados con la psicología social. Y es allí donde se muestra un cambio de lo colectivo a lo individual, donde se dio tanto en la realidad social como en sus diferentes representaciones, tanto ideológicas, filosóficas y artísticas, donde también se expresaba una necesidad de los conocimientos tanto individuales en el carácter, la personalidad y las capacidades mentales, y la psicologización, es decir, el desarrollo de un sentido de interioridad, presuponiendo que cada individuo posee alguna forma de espacio interno, de motivos, pensamientos y sentimientos, que de alguna manera constituyen un verdadero ser en una persona única y parcialmente accesible a través de la introspección. También menciona, como les decía, lo que es la psicología social y aplicada,
y profesional, la cual nació en los Estados Unidos a lo largo del siglo XIX del siglo XX, disculpen, en sus 3 primeras décadas, para luego extenderse a los países desarrollados. Esta logró contribuir notablemente nuestra inteligibilidad de lo social y ha trastocado profundamente la realidad. Y se entiende que es como un intento por organizar y dirigir la vida social en medio de una sociedad capitalista que ya pues de alguna manera era dominante para la época. Refiere el término de lo que es la gestión social, que refiere que es como el factor central de la vida social, eh, entendiendo que toda sociedad existe teniendo un tipo de organización y digamos que existen también como ciertos patrones de conducta o ciertos reglamentos para que pues de alguna forma todo funcione de la manera que se considera necesaria, y es donde éste se convierte en un instrumento de control social, alcanzando tal desarrollo y protagonismo que fue convirtiéndose en un dispositivo esencial para la construcción de un sujeto moderno. Y finalmente está lo que es la psicología o nueva psicología social o posmoderna, donde se enfrenta a una crisis crónica, puesto que está entrando en, digamos que en un tiempo que no era tan fácil, donde después de las revoluciones, de las épocas posmodernas, que se vio sobre la mitad del siglo XX, para la época del positivismo, donde se hablaba del positivismo, entonces digamos que entró en una época que fue crucial y que de alguna manera causó gran impacto a la psicología y que no se ha hecho fácil que lograra, digamos, establecerse dentro de las ciencias sociales. Y entendiendo esta nueva praxis es que se comprende la realidad como una actividad transformadora, que pues, se pretende que sea conocida no solo por lo que es, sino también por lo que no es, y así poder orientarla hacia lo que debería realmente ser.